Era una mañana soleada al inicio del año en la Escuela de Música San Miguel, ubicada en el pequeño pueblo de Pedralina. Amanda Ferreira, una experimentada profesora de teoría musical, estaba ansiosa por conocer a sus nuevos alumnos. Desde que eligió esta profesión, Amanda siempre se había enorgullecido de tratar a todos sus estudiantes de manera igualitaria, creyendo que cada uno de ellos merecía las mismas oportunidades de aprendizaje y afecto. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Al entrar al aula, Amanda fue recibida por un ambiente que reflejaba la pasión por la música. Partituras estaban esparcidas sobre las mesas, instrumentos descansaban en sus soportes y las paredes estaban decoradas con pósteres de compositores clásicos y contemporáneos. Con una cálida sonrisa, Amanda se presentó. Los alumnos, llenos de expectativa y entusiasmo, la observaban atentamente, algunos nerviosos, mientras otros ya conversaban con compañeros conocidos. Buenos días, clase. Soy la profesora Amanda. Aquí en nuestra clase, todos serán tratados con el mismo respeto y cariño. No tengo favoritos y estoy aquí para ayudarles a todos a aprender y crecer, dijo Amanda, con un tono de voz suave pero firme, mientras sus ojos recorrían la sala, buscando cualquier señal de incomodidad o inseguridad entre los estudiantes. Sin embargo, un chico en el fondo de la sala llamó su atención de inmediato. Estaba desinteresado, con los brazos cruzados y la mirada vaga, casi como si estuviera ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Su nombre era Julio, un nuevo alumno en la escuela, sobre el cual se sabía muy poco. Tenía una mirada profunda e inquietante, con ojos marrones que parecían cargar un peso que no correspondía a su edad. Su cabello, ligeramente desordenado y un tanto largo, caía sobre su frente de manera desordenada. Era más delgado que los otros chicos de su edad, con hombros estrechos y una postura ligeramente encorvada, como si intentara esconderse del mundo. Su ropa, aunque limpia, era simple y desgastada, sugiriendo que no tenía muchas opciones en su guardarropa. Amanda notó rápidamente que no interactuaba con los demás estudiantes y parecía preferir la soledad, llevando consigo una aura de resistencia y desconexión que la intrigó desde el principio. Los primeros días fueron desafiantes. Julio nunca traía sus materiales completos y frecuentemente se le encontraba distraído, garabateando notas musicales en su cuaderno, pero sin realmente participar en las clases. Su presencia en el aula estaba marcada por una mezcla de apatía y rebeldía silenciosa que Amanda no podía ignorar. A pesar de toda su experiencia, comenzó a sentir una creciente frustración hacia él. Esa semana, Amanda fue a hablar con la directora de la escuela, doña Clara, una mujer de voz suave pero firme, conocida por su pasión por la educación y la música. Clara, no sé qué más hacer con Julio. No se interesa por nada, y estoy segura de que está influyendo negativamente en los demás estudiantes. Ya he pensado en llamar a los padres, pero por lo que sé, no hay mucho apoyo en casa, se desahogó Amanda, frotándose las sienes con las manos. Doña Clara, quien conocía bien a la comunidad y sus dificultades, escuchó a Amanda con atención. En lugar de responder de inmediato, se levantó, fue a un armario donde guardaba los registros de los estudiantes, y sacó una carpeta gris y desgastada por el tiempo. Era el historial de Julio en otras escuelas, y junto a él, algunas observaciones hechas por sus antiguos profesores. Creo que deberías leer esto, Amanda. Tal vez te ayude a entender lo que le está pasando, dijo Clara, entregando la carpeta a la profesora. Amanda llevó el archivo a casa esa noche. Estaba cansada, pero sentía una incómoda curiosidad por descubrir más sobre ese alumno que la desafiaba tanto. Cuando abrió la carpeta y comenzó a leer, una historia triste y complicada comenzó a desplegarse ante sus ojos. Amanda llevó la carpeta a casa esa noche, sintiendo un peso en el pecho que no lograba explicar completamente. Siempre había sido una profesora que se enorgullecía de entender a sus estudiantes, de poder conectar con ellos en un nivel que iba más allá de las simples notas y tareas. Pero Julio estaba siendo un desafío diferente, y eso la inquietaba profundamente.
Con una taza de té en las manos y sentada en su sillón favorito, Amanda abrió el archivo de Julio. Las páginas, ya un poco amarillentas por el tiempo, contaban la historia de un chico que había comenzado sus estudios lleno de vida y promesas, pero que, con el pasar de los años, se había transformado en alguien que parecía haber perdido las ganas de vivir. Comenzó a leer el relato de una antigua profesora de música, quien lo conoció en la infancia. Las palabras eran cariñosas y optimistas, y Amanda casi podía ver al pequeño Julio, con su violín en las manos, ensayando con dedicación. Julio es un niño muy talentoso y amigable. Siempre se destaca en las clases de música, entregando sus composiciones con un esmero impresionante. Es un placer tenerlo en la clase. Amanda se detuvo un momento, intentando conciliar esa descripción con el chico apático y desconectado que conocía. ¿Qué había pasado con ese Julio? ¿Cómo había cambiado tanto? Sintió una profunda tristeza al ver cómo el brillo natural de un niño podía apagarse. Al pasar la página, encontró el relato de un profesor de teoría musical, 2 años después. El cambio en el tono era palpable, y Amanda pudo sentir el peso de la preocupación en las palabras del profesor. Julio sigue siendo un estudiante talentoso, pero últimamente ha estado triste y distraído. Supe que su madre está enferma, y eso parece estar afectando su comportamiento. No ha traído su violín a las últimas clases y ha evitado participar en los ensayos. La noticia de la enfermedad de la madre de Julio fue como un golpe para Amanda. Podía imaginar el miedo y la confusión que debía haber sentido al ver a su madre, probablemente su principal fuente de seguridad, enfermarse ante sus ojos. Eso comenzaba a explicar la transformación que estaba leyendo en su historial. A medida que Amanda avanzaba en las páginas, la historia se volvía más sombría. El relato de otra profesora, de la clase de composición, era aún más perturbador. La madre de Julio falleció a principios de este año. Desde entonces, ha perdido el interés por la música y rara vez interactúa con sus compañeros. Se niega a tocar el violín y ya no asiste a las clases prácticas. Parece estar sufriendo mucho y no está recibiendo el apoyo adecuado en casa. Amanda sintió un nudo formarse en su garganta. Podía imaginar el impacto devastador de la pérdida de la madre en la vida de Julio. Para un niño tan joven, perder a alguien tan importante era más que una tragedia, era una catástrofe emocional. El aislamiento, la tristeza y la apatía que le estaba demostrando ahora tenían todo el sentido. Estaba completamente solo en su duelo. Pero el relato más difícil de leer estaba por llegar. Una profesora de coro había registrado sus observaciones con un tono de resignación que hizo que Amanda apretara los labios con angustia. Julio se ha vuelto cada vez más aislado y desinteresado. No participa en las actividades en grupo y muchas veces parece estar en otro mundo durante los ensayos. Cuando intento hablar con él, se cierra completamente. La situación en casa parece estar deteriorándose, y temo que esto lo esté afectando profundamente. Amanda se quedó mirando la página, las palabras comenzando a nublarse mientras las lágrimas surgían en sus ojos. Podía sentir la frustración de esa profesora, la impotencia ante un chico que parecía estar desapareciendo frente a sus ojos. Cada intento de ayudarlo era bloqueado por una barrera que Julio había erigido para protegerse a sí mismo, una barrera que, Amanda comprendió ahora, estaba construida a partir de dolor, pérdida y una desesperación silenciosa. Cerró la carpeta, pero las palabras continuaron resonando en su mente. El relato conjunto de los profesores revelaba una espiral descendente, un camino de oscuridad en el que Julio se había perdido. Amanda pensó en lo que debía estar enfrentando en casa, con un padre ausente o incapaz de lidiar con su propio dolor. El abandono emocional que Julio sentía debía ser devastador. Amanda no pudo dormir bien esa noche. Las imágenes de Julio como un niño alegre y prometedor, en contraste con el chico retraído y solitario que conocía, la atormentaban. Se encontró cuestionando su propia capacidad para ayudarlo. ¿Cómo podría ella, una simple profesora, llenar el vacío que la pérdida de una madre había dejado? Pero mientras el sol salía,
Amanda sintió una nueva determinación. Sabía que, a pesar de no poder cambiar el pasado, podía influir en el presente y en el futuro de Julio. Necesitaba llegar a ese chico, necesitaba mostrarle que aún había esperanza, que aún había personas dispuestas a amarlo y cuidarlo. A la mañana siguiente, Amanda entró al aula con una nueva determinación. Sabía que necesitaba alcanzar a Julio de alguna manera, no solo como profesora, sino como una persona que pudiera ofrecer algún tipo de consuelo y esperanza. Al final del día, cuando todos los estudiantes ya se habían ido, Amanda llamó a Julio para hablar. Él se acercó lentamente, mirando al suelo, como si ya esperara una reprimenda. Julio, quería hablar un poco contigo. Sé que estás pasando por un momento difícil, comenzó ella, tratando de parecer lo más acogedora posible. Julio la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Amanda continuó. Leí sobre ti en los archivos y entiendo que las cosas no han sido fáciles. Solo quería que supieras que estoy aquí para ayudar, y que puedes contar conmigo, dijo Amanda, intentando hacer que el chico se sintiera cómodo. Julio continuó en silencio por un momento, pero Amanda pudo ver la lucha interna en sus ojos. Quería confiar en ella, pero las cicatrices emocionales eran profundas. Está bien, murmuró finalmente, antes de salir apresurado del aula. Amanda suspiró, sabiendo que el camino para ganarse la confianza de Julio sería largo y lleno de desafíos. Pero, por primera vez, sintió que había dado un pequeño paso en la dirección correcta. Se hizo una promesa a sí misma: Julio no continuaría hundiéndose en la oscuridad. Encontraría una manera de ayudarlo a encontrar su camino de vuelta a la luz, aunque eso significara ir más allá de sus funciones como profesora. No se rendiría con él, porque sabía que, en algún lugar dentro de ese chico perdido, aún existía el niño que alguna vez sonreía y era amado por todos. Amanda comprendió, de manera dolorosa, que enseñar no se trataba solo de leer partituras o técnica vocal. A veces, enseñar significaba ser un faro en medio de la tormenta, guiando a un alma perdida de vuelta a la seguridad. El año escolar avanzaba con una lentitud que parecía reflejar el esfuerzo continuo de Amanda por ganarse la confianza de Julio. Desde aquella primera conversación, cuando él reveló el peso del luto que cargaba, Amanda comenzó a dedicarle una atención especial. Sabía que cada progreso, por pequeño que fuera, era una victoria importante. En las semanas que siguieron, Julio continuó reservado, pero Amanda notó pequeños cambios. Empezó a involucrarse más en las clases, aunque con cierta timidez. A veces levantaba la mano para responder a una pregunta sobre teoría musical o sobre el origen de alguna composición, aunque su voz casi siempre salía como un susurro. Amanda nunca lo presionaba, solo le ofrecía una sonrisa alentadora, como si le dijera en silencio: estoy aquí contigo. Durante los primeros meses, Julio rara vez completaba sus tareas musicales. Amanda, sin embargo, nunca lo reprendía severamente. En lugar de eso, pasaba parte de las clases a su lado, ayudándolo a entender las partituras, a experimentar con nuevas composiciones y a redescubrir su pasión por la música. Poco a poco, comenzó a entregar algunos trabajos, aunque con errores, pero para Amanda, el simple hecho de que lo intentara ya era un gran avance. Con el paso del tiempo, los niños en el aula también comenzaron a notar el cambio en Julio. Dejaron de reírse de él y algunos incluso lo invitaban a tocar en pequeños grupos durante los recreos. Aunque rara vez aceptaba, el solo hecho de ser incluido ya era una señal de que comenzaba a abrirse al mundo que lo rodeaba nuevamente. Amanda sabía que la transformación de Julio no sería rápida. Cada día era un nuevo desafío, un nuevo intento de ayudarlo a sentirse seguro y amado. Leía a la clase historias sobre superación y resiliencia en la vida de grandes compositores, siempre con la intención de inspirar a Julio a encontrar su propia fuerza. Y en algunas ocasiones, lo sorprendía mirándola con una mezcla de gratitud y tristeza, como si reconociera el esfuerzo que ella hacía por él. Cuando la Navidad se acercaba, Amanda sentía que Julio había hecho un progreso significativo, aunque su dolor estaba lejos de ser curado.
Se sentía orgullosa de él y, al mismo tiempo, llena de esperanza de que el próximo año trajera aún más avances. Pero sabía que, incluso con los pequeños pasos, el camino hacia la curación de Julio aún sería largo. En la última semana antes de las vacaciones de fin de año, la escuela estaba imbuida del espíritu navideño. Los niños estaban emocionados por las festividades y en el aula de Amanda, el entusiasmo era contagioso. Todos traían adornos coloridos y contribuían con pequeñas decoraciones que hacían que el aula brillara con luces y guirnaldas. Las clases de diciembre eran más ligeras, y el grupo, emocionado por el intercambio de regalos que Amanda había organizado para el último día de clases. Ese día, el aula estaba alegremente decorada, y los estudiantes se movían con expectación con los paquetes coloridos que habían traído para sus amigos y para la profesora. Amanda observaba el entusiasmo contagioso de sus alumnos mientras distribuía sonrisas y palabras de aliento. Sin embargo, sus ojos frecuentemente se volvían hacia Julio, quien se mantenía callado en su rincón, distante de esa euforia colectiva. Cuando llegó el turno de Julio de entregar su regalo, se levantó con vacilación, sosteniendo un paquete mal envuelto en un pedazo de papel marrón. Las risitas comenzaron a surgir entre los compañeros, susurros irónicos resonaban en la sala. Julio caminó lentamente hacia Amanda, con el rostro rojo, los ojos fijos en el suelo. Sabía que su regalo no estaba a la altura de los demás, pero era lo que tenía para ofrecer. Amanda, percibiendo la incomodidad de Julio y la crueldad inconsciente de los compañeros, se levantó de la silla y se agachó para estar a la altura del chico. Le sonrió con una gentileza que cortó el hielo en la sala. «Gracias, Julio. Estaba ansiosa por ver lo que trajiste», dijo ella, tomando el paquete con todo el cuidado del mundo. Al abrir el regalo, Amanda encontró una vieja pulsera con algunas piedras faltantes y un pequeño frasco de perfume casi vacío. La pulsera tenía visibles señales de uso, el metal ya estaba desgastado y las piedras, aunque pocas, aún reflejaban la luz con un brillo tímido. El frasco de perfume, con su tapa rajada y el vidrio empañado, emitía una fragancia dulce, pero leve, como si estuviera impregnada de antiguas memorias. Los susurros en la sala aumentaron y algunos estudiantes comenzaron a reírse, señalando el regalo de Julio como si fuera una broma. Amanda, percibiendo la vergüenza en el rostro de Julio, actuó rápidamente. «Este es un regalo maravilloso, Julio». «Muchas gracias», dijo Amanda, con un tono firme, pero gentil, que hizo que las risas cesaran instantáneamente. Sin dudarlo, Amanda se puso la pulsera en la muñeca y se aplicó algunas gotas del perfume en sus muñecas, levantándolos ligeramente para que la fragancia pudiera esparcirse. El aroma llenó el aire a su alrededor, un olor floral y amaderado que, a pesar de su suavidad, parecía llevar una carga emocional profunda. Fue entonces cuando Julio, con una voz tímida y casi inaudible, murmuró: «Profesora Amanda, hoy tiene usted el olor de mi mamá». Las palabras de Julio perforaron el corazón de Amanda como una flecha. Se paralizó por un instante, absorbiendo el impacto de ese murmullo tímido, pero devastador. El aula, antes vibrante con el espíritu navideño, ahora parecía sumida en un pesado silencio, donde solo el sonido de la respiración entrecortada de Julio parecía resonar. Amanda miró al chico frente a ella, sus ojos llenos de lágrimas reflejando la tristeza de un niño que lo había perdido todo. Sostuvo el regalo en sus manos con una delicadeza reverente, sintiendo el peso simbólico de ese frasco de perfume casi vacío. La fragancia, tan suave y familiar, flotaba a su alrededor como una presencia invisible, un recuerdo vivo que trascendía el tiempo y el espacio. Amanda se arrodilló junto a Julio, ignorando las miradas curiosas de los demás estudiantes. Con cuidado, extendió los brazos y envolvió al niño en un abrazo apretado, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Las manos de Amanda acariciaron el cabello desordenado de Julio, mientras las lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por su rostro, mojando los mechones oscuros. «¡Ay, Julio!», susurró Amanda, su voz ahogada por la emoción. «Lo siento, querido. Lo siento tanto». Podía sentir el peso insoportable del dolor que él cargaba,
el vacío que se había instalado en su corazón desde que perdió a su madre. Era un dolor que Amanda conocía bien, un dolor que robaba el brillo de los ojos, que volvía los días grises e interminables. Pero ver eso en un niño tan joven la devastaba de una manera que no podía describir. Julio hundió el rostro en el hombro de Amanda, sus sollozos apagados se mezclaban con el sonido distante de las risas de los otros niños, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en el rincón del aula. Amanda no dijo nada más, sabía que no había palabras capaces de consolar una pérdida tan profunda. Todo lo que podía ofrecer en ese momento era su presencia, su comprensión y el calor de un abrazo que intentaba, de alguna manera, juntar los pedazos rotos de ese pequeño corazón. Lo apretó aún más fuerte, como si quisiera proteger a Julio de todo el sufrimiento del mundo, como si ese abrazo pudiera, de alguna manera, llenar el vacío dejado por la ausencia de su madre. Pero Amanda sabía, en su alma, que algunos dolores jamás podrían ser borrados, simplemente se convertían en parte de quienes somos, moldeándonos de maneras irreversibles. Quisiera tanto que ella estuviera aquí, susurró Julio, la voz entrecortada por los sollozos. A ella le gustaba tanto este perfume. Ella me abrazaba así y decía que todo iba a estar bien. Amanda sintió su corazón romperse una vez más. Deseó poder traer de vuelta a la madre de Julio, aunque fuera por un instante, para darle a él el consuelo que sabía que ella jamás podría reemplazar. Pero lo único que podía hacer era ser el apoyo que él necesitaba en ese momento, ser el faro en medio de la tormenta. Julio, tu mamá te amaba mucho, y ese amor nunca desaparecerá. Vive en ti, en cada recuerdo que guardas de ella. Y cada vez que sientas este perfume, cada vez que recuerdes este olor, debes saber que ella está contigo, cuidando de ti, donde quiera que esté, dijo Amanda, su voz firme, pero cargada de emoción. Julio asintió lentamente, todavía abrazado a ella, sus sollozos finalmente comenzando a disminuir. Amanda continuó sosteniéndolo, deseando que, de alguna manera, ese momento pudiera aliviar un poco del dolor que él cargaba. Sabía que el camino de sanación de Julio sería largo y lleno de desafíos, pero en ese instante, al sentir al niño calmarse en sus brazos, supo que había dado un paso importante. Y así, en ese rincón del aula, bajo el suave brillo de las luces navideñas, Amanda y Julio compartieron un momento de profunda conexión y comprensión, un momento que, a pesar de doloroso, llevaba una semilla de esperanza. Esa noche, al llegar a casa, Amanda no pudo contener las lágrimas. Todo lo que había leído en los archivos de Julio tenía sentido. Miró la pulsera en su muñeca, las piedras faltantes ahora parecían cicatrices de una historia dolorosa, y el perfume en su piel le hacía sentir la presencia de alguien que había sido amado y perdido. El regreso a clases en enero trajo una nueva energía para Amanda. Llegó a la escuela con la vieja pulsera en la muñeca y algunas gotas del perfume que Julio le había dado, como un símbolo de su compromiso renovado con sus estudiantes, especialmente con aquel que más necesitaba apoyo. Cada vez que sentía el suave aroma floral, era como si una conexión invisible entre ella y Julio se fortaleciera. Recordaba las palabras de él, hoy tienes el olor de mi mamá, y sentía una responsabilidad aún mayor de ayudarlo a encontrar un camino hacia la sanación. Desde el comienzo de ese nuevo año, Amanda notó un cambio en Julio. No era una transformación dramática, pero pequeños indicios de que algo en él comenzaba a despertar. Empezó a prestar más atención en las clases, a entregar las tareas con más frecuencia, poco a poco, comenzó a interactuar más con sus compañeros. Amanda percibía las sonrisas tímidas que Julio esbozaba de vez en cuando, como si estuviera probando las aguas para ver si aún era capaz de sentir alegría. Cada sonrisa, por pequeña que fuera, llenaba el corazón de Amanda de esperanza. No obstante, Amanda sabía que los cambios no sucederían de la noche a la mañana. El dolor que Julio cargaba era profundo y complejo, y necesitaba ser paciente, continuar nutriendo esta nueva relación de confianza que estaban construyendo. En muchas tardes, cuando los demás estudiantes corrían por el patio durante los recreos, Amanda se sentaba junto a Julio, lejos del alboroto, en un rincón tranquilo de la escuela. Allí, al refugio de la sombra de los árboles,
conversaba con él sobre sus intereses, sus recuerdos de la infancia y sus esperanzas para el futuro. Poco a poco, Julio comenzó a abrirse, aunque de forma vacilante, como alguien que teme revisar un lugar donde ya ha sentido mucho dolor. Me gustaba mucho tocar el violín con mi mamá. Ella decía que yo tenía talento, confesó Julio un día, mientras dibujaba notas musicales en el cuaderno, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y tristeza. Amanda observó el dibujo, las notas dispersas como pensamientos que Julio no lograba organizar completamente. Me encantaría escucharte tocar, Julio. Apuesto a que eres increíble, dijo Amanda, alentándolo con una sonrisa, tratando de encender una chispa de confianza en sus ojos. Se imaginaba el delicado sonido del violín llenando la casa de Julio, con su madre sonriendo al escuchar cada nota, orgullosa de su hijo. Julio vaciló, sus ojos fijos en el cuaderno como si estuviera viendo algo distante, algo que temía enfrentar. Yo, dejé de tocar después de que ella, su voz falló, y mordió sus labios, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No parece correcto sin ella. Amanda sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo, reconocía que eso era una señal de progreso. Julio finalmente estaba expresando sus sentimientos, permitiendo que el dolor emergiera, algo que ella sabía que era esencial para su sanación. Extendió la mano, tocando suavemente el hombro de Julio, sintiendo la tensión en su pequeño cuerpo. Sé que nunca será lo mismo, Julio. Nada puede reemplazar su presencia, pero a veces, tocar puede ser una manera de sentirte más cerca de ella. Tal vez podríamos intentarlo juntos algún día. Yo estaré a tu lado, sugirió Amanda, su voz suave y llena de comprensión, esperando que esas palabras pudieran ofrecer algún consuelo. Julio la miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo. Consideró la idea por un momento, como si estuviera sopesando las posibilidades en su mente, y luego asintió ligeramente, aunque con reticencia. Amanda sabía que ese pequeño gesto de cabeza era lo máximo que podía esperar por el momento, pero aún así, se sintió alentada. Había dado un paso adelante, y eso era lo que importaba. Las semanas pasaron, y con el apoyo constante de Amanda, Julio comenzó a destacarse nuevamente en la clase. Sus trabajos estaban bien hechos, y estaba más involucrado en las actividades. Los cambios eran graduales, pero visibles. Lo que más impresionaba a Amanda era el brillo que comenzaba a aparecer en los ojos de Julio, algo que no veía desde el inicio del año. Aún era un niño marcado por el dolor, pero ahora había momentos en que la sombra que se cernía sobre él parecía disiparse, permitiendo que su verdadera esencia emergiera. En una tarde de primavera, Amanda notó algo que la conmovió profundamente. Julio estaba en el patio, observando a un grupo de compañeros jugar al fútbol. Por un instante, lo vio sonreír, una sonrisa verdadera, desprotegida, como si se permitiera a sí mismo experimentar un fragmento de alegría sin la sombra de la culpa o la tristeza. Amanda sabía que era un momento pasajero, pero lo guardó en su corazón como prueba de que, con el tiempo, Julio podría redescubrir la felicidad. Al final del semestre, durante una reunión de padres, Amanda fue abordada por el padre de Julio, Marcos, un hombre reservado y algo amargado por la vida. Parecía incómodo, como si las palabras que estaba a punto de decir pesaran en su lengua, pero se esforzó en agradecer. Amanda vio en sus ojos un cansancio profundo, un dolor que intentaba ocultar, pero que estaba tan presente como el de Julio. Profesora, sé que mi hijo no ha sido el alumno más fácil, pero he notado que ha cambiado, para mejor. Gracias por no rendirse con él, dijo Marcos, con la voz ronca, como si no estuviera acostumbrado a expresar gratitud. Sus ojos evitaban los de Amanda, fijos en el suelo, pero la sinceridad en su voz era innegable. Amanda sonrió y respondió con sinceridad, tocando levemente el brazo de Marcos, un gesto de apoyo silencioso. Es un chico especial, Marcos. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos escuche y nos muestre que no estamos solos. Marcos solo asintió, y en ese simple gesto, Amanda pudo ver que sus palabras lo habían tocado profundamente.
Sabía que el camino aún sería largo y difícil para Julio y su padre, pero sentía que, juntos, podrían encontrar una manera de seguir adelante, de construir una nueva vida a partir de las ruinas de lo que habían perdido. Y mientras observaba a Marcos salir, Amanda sintió una renovada determinación. No solo estaba ayudando a Julio a sanar sus heridas, sino que también le estaba dando al padre la oportunidad de reconstruir la conexión con su hijo, una conexión que podría ser la clave para la sanación de ambos. Y así, decidió que seguiría a su lado, ofreciendo el apoyo necesario, porque sabía que, a veces, se necesita más que palabras para sanar un corazón herido. Los años pasaron con la suavidad de una melodía al piano, y Julio, ahora más maduro, siguió su trayectoria académica con una determinación que pocos podrían imaginar. Desde el momento en que comenzó a levantarse de las cenizas del dolor, demostró una fuerza interior que sorprendió incluso a los más escépticos. Amanda, aunque ya no estaba directamente involucrada en su vida diaria, seguía de lejos el progreso del joven, sintiéndose orgullosa con cada logro relatado por sus colegas o visto en las pocas noticias que llegaban hasta ella. Sabía que su misión como profesora iba mucho más allá de las notas o de los contenidos programáticos, se trataba de guiar a los estudiantes en la construcción de sus vidas, ayudándolos a encontrar sus propios caminos, incluso cuando todo a su alrededor parecía estar desmoronándose. Cuando Julio terminó sus estudios de música con honores, Amanda no pudo contener las lágrimas. La ceremonia de graduación, realizada en un auditorio sencillo, pero lleno de significados, fue un momento de celebración no solo para los graduados, sino también para los profesores que los habían guiado. Amanda observaba a Julio en el escenario, el joven que un día llegó a su clase como una sombra de sí mismo, ahora brillaba con una luz propia. Su sonrisa, confiada y serena, era la prueba de que había superado las adversidades que antes parecían infranqueables. Amanda sabía que aquel no era solo un triunfo académico, era la confirmación de que Julio había encontrado su voz, no solo como músico, sino como ser humano. Poco después de la graduación, Julio fue aceptado en una escuela de música de prestigio para estudiar composición e interpretación. La noticia llegó hasta Amanda a través de una colega, y su corazón se llenó de alegría. Saber que aquel chico, antes tan triste y desamparado, tenía ahora un propósito definido y una pasión que lo guiaba, era la mayor recompensa que podría recibir. La música, que un día había sido una fuente de dolor, ahora se convertía para Julio en un camino de sanación y expresión. Amanda se lo imaginaba dedicándose horas y horas al piano, componiendo melodías que reflejaban su viaje interior, transformando el luto en arte. Los años de estudio fueron intensos, y como es común en la vida, el contacto entre Julio y Amanda terminó perdiéndose. La rutina de la vida adulta, con sus responsabilidades y desafíos, hizo que ambos siguieran adelante, en direcciones diferentes. Amanda se dedicaba a otros grupos, a nuevos estudiantes que necesitaban su apoyo, mientras Julio se sumergía cada vez más en el mundo de la música, encontrando su lugar entre otros artistas. Sin embargo, a pesar del silencio entre ellos, Amanda siempre guardó un lugar especial en su corazón para él. Nunca dejó de creer que, de alguna manera, la conexión que habían creado permanecía, incluso si ya no se expresaba en palabras o gestos. Entonces, un día, muchos años después, Amanda recibió una carta inesperada. El sobre era sencillo, sin nada que delatara su contenido, pero al abrirlo y reconocer la caligrafía de Julio, su corazón se aceleró. Leyó cada palabra con cuidado, sintiendo que las emociones afloraban a medida que avanzaba por las líneas. Julio, ahora un músico reconocido, escribía para contarle que había terminado con éxito sus estudios y que estaba a punto de casarse con una compañera de escuela, una talentosa violinista que había conquistado su corazón. Amanda sonrió al imaginar a Julio, ahora un hombre, junto a su futura esposa. Pero lo que más la conmovió fue la invitación que venía al final de la carta. Julio le suplicaba que aceptara ser su madrina de boda, diciendo que su presencia era esencial para él en ese día tan importante. Las palabras de él estaban cargadas de gratitud y amor, y Amanda podía sentir la sinceridad en cada frase. Reconocía el impacto duradero que Amanda había tenido en su vida,
y lo importante que ella había sido en su camino de transformación. En ese momento, Amanda se dio cuenta de la profundidad del vínculo que habían creado años atrás. Sabía que no podía rechazar la petición. No se trataba solo de una invitación para una ceremonia, era un reconocimiento de que, a pesar del tiempo y la distancia, lo que habían compartido era eterno. Julio no solo quería que ella estuviera presente en su día especial, la veía como una figura materna, alguien que, en un momento crucial, había extendido la mano y ayudado a guiar su camino. Con los ojos empañados, Amanda sostuvo la carta contra su pecho y suspiró profundamente. Sabía que había cumplido su misión. Ese día, decidió que, por más que los años hubieran pasado, y por más que la vida hubiera seguido su curso, estaría al lado de Julio en uno de los momentos más importantes de su vida, celebrando no solo la unión de dos almas, sino también el poder de la resiliencia, del amor y de la superación. Sabía que el camino que habían recorrido juntos era especial, y que esa nueva etapa sería un capítulo final lleno de esperanza y alegría para ambos. El día de la boda finalmente llegó, trayendo consigo una mezcla de emociones para Amanda. Ahora con el cabello canoso y algunas marcas del tiempo que pasaba, se sentía más nerviosa de lo que imaginaba. No era por el evento en sí, sino por la inminencia de reencontrarse con Julio después de tantos años. La idea de verlo nuevamente, ahora como un hombre formado, un músico respetado, llenaba su corazón de una alegría tranquila, al mismo tiempo, de una dulce nostalgia. Ese día, Amanda se arregló con un cuidado especial. Eligió un vestido sencillo, pero elegante, que reflejaba su personalidad serena y dedicada. Y, como un gesto profundamente simbólico, se puso en la muñeca la vieja pulsera y se aplicó algunas gotas del perfume que Julio le había dado tantos años antes, en lo que fue uno de los momentos más importantes de su carrera como profesora. Mientras ajustaba el broche de la pulsera, Amanda se perdió en pensamientos. Recordó la primera vez que Julio le entregó el regalo, cómo estaba vulnerable y cómo esas palabras, «Hoy tienes el olor de mi mamá», perforaron su corazón. Sintió nuevamente la urgencia de ese momento, el peso del dolor que él cargaba. Ahora, tantos años después, al ponerse el perfume y la pulsera, sabía que no solo estaba honrando la memoria de un momento, estaba reafirmando la promesa que se había hecho a sí misma, nunca olvidar al chico que, con tanto dolor, había tocado su alma. Al llegar a la iglesia, Amanda fue recibida calurosamente por la familia de Julio y por la novia, una joven encantadora y educada llamada Carolina. El ambiente estaba lleno de flores, música suave y sonrisas, pero para Amanda, el momento más esperado aún estaba por llegar. Cuando sus ojos finalmente se posaron en Julio, algo dentro de ella se calmó, como si todos los años de distancia desaparecieran en un abrir y cerrar de ojos. Estaba vestido con un elegante traje negro, el cabello ligeramente peinado hacia atrás, y sus ojos brillaron al ver a Amanda. La expresión en su rostro era de pura emoción, una mezcla de sorpresa, alegría y reverencia. Ambos se acercaron lentamente, y cuando se abrazaron, el gesto estuvo cargado de una fuerza silenciosa que hablaba más que cualquier discurso podría expresar. Era como si ambos, en silencio, estuvieran revisitando todo el camino que los había llevado hasta ese momento. Al sentir el perfume familiar, Julio se congeló por un instante. Se apartó ligeramente de Amanda, solo lo suficiente para mirarla a los ojos, y la sorpresa en su rostro era evidente. Sus ojos, que ya estaban empañados por la emoción del reencuentro, de repente se llenaron de una nueva comprensión. «Profesora», murmuró, con la voz casi quebrada. «¿Está usando el perfume y la pulsera?». Julio hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer. «¿Usted guardó todo esto, todo este tiempo?». Amanda sonrió, con sus propias lágrimas comenzando a rodar suavemente por su rostro. Tocó la muñeca de Julio, donde descansaba la pulsera delicadamente, y respondió con una ternura que solo el amor verdadero puede expresar. «¿Cómo podría olvidarlo, Julio? Este regalo, al igual que tú, siempre ha estado conmigo. Cada vez que miraba esta pulsera, cada vez que sentía este perfume, me acordaba de ti, de tu dolor,
pero también de tu fuerza. Guardar esto fue mi manera de no dejar de creer en ti, de nunca olvidar lo que significaste para mí. Julio asintió, como si estuviera tratando de absorber lo que Amanda estaba diciendo. Sostuvo su mano con firmeza, y sus ojos, ahora brillando con lágrimas no contenidas, reflejaban la profundidad de su gratitud. Profesora Amanda, le debo todo a usted. No sé dónde estaría hoy si no fuera por su paciencia, su cariño, y sobre todo, por no haberse rendido conmigo, dijo Julio, con la voz ahogada por la emoción. Amanda, con lágrimas en los ojos, respondió. No, Julio. Fuiste tú quien me enseñó la lección más importante de mi vida. Me mostraste lo que realmente significa ser profesora. El amor, la paciencia y la comprensión son las verdaderas herramientas de enseñanza, y te estoy eternamente agradecida por haber aprendido eso contigo. Los dos se quedaron allí por unos momentos más, el tiempo parecía desacelerarse a su alrededor, como si el mundo hubiera desaparecido, dejando solo a ellos dos y el recuerdo de todo lo que habían pasado juntos. Era un momento de pura conexión, de reconocimiento mutuo de que, a pesar de todas las dificultades, ambos habían encontrado un camino el uno para el otro y, en cierto sentido, para sí mismos. La boda fue una celebración llena de amor y alegría, un reflejo del vínculo especial que Julio y Carolina compartían. Amanda se sintió increíblemente honrada por formar parte de ese momento tan especial en la vida de Julio, y al ver la felicidad en sus ojos, supo que todo el esfuerzo, toda la dedicación, cada momento de preocupación y cuidado, había valido la pena. Estaba allí, no solo como una profesora, sino como alguien que había sido fundamental en el camino de Julio, y ahora, como una madrina que presenciaba el comienzo de una nueva etapa en su vida. Cuando la fiesta terminó, Amanda se despidió de Julio y Carolina, deseándoles una vida larga y feliz juntos. Antes de irse, Julio la sostuvo nuevamente, con la mirada fija en la de ella. Profesora, prometo que no importa lo que pase, siempre le estaré agradecido. Siempre recordaré todo lo que hizo por mí, y siempre honraré la memoria de mi mamá con la misma dignidad y amor que usted me enseñó a tener. Amanda, sintiendo el peso de esas palabras, apretó la mano de Julio y respondió con una sonrisa que, aunque triste, estaba llena de amor. Lo sé, Julio. Y siempre estaré aquí, apoyándote, donde quiera que estés. Sabía, al despedirse, que había cumplido su papel en la vida de ese chico que un día entró en su clase con un dolor que parecía imposible de curar. Pero ahora, viendo en qué se había convertido, Amanda tenía la certeza de que la luz que un día ayudó a encender en Julio nunca se apagaría. Después de la boda, Amanda volvió a su rutina en la escuela, pero algo en su corazón había cambiado. Cada mañana, al entrar en el aula, sentía un nuevo peso de responsabilidad, pero no uno que oprime, sino uno que inspira. Continuaba enseñando con el mismo amor y dedicación, pero ahora había una sabiduría aún mayor en cada gesto, en cada palabra dirigida a sus alumnos. Julio le había mostrado, de manera profunda e inolvidable, el impacto que un profesor puede tener en la vida de sus estudiantes, y esa lección resonaba en cada decisión que Amanda tomaba. El regalo de Julio, esa vieja pulsera y el frasco de perfume, ocupaban ahora un lugar destacado en su casa, descansando sobre una pequeña repisa de madera en su dormitorio. Todos los días, antes de salir para la escuela, Amanda miraba la pulsera, tocaba las piedras desgastadas, y una sensación de paz la envolvía. Ese simple regalo era mucho más que un accesorio, era un recordatorio diario de que la verdadera enseñanza va más allá de los libros y las notas. Enseñar, lo sabía ahora más que nunca, era tocar el corazón de los estudiantes, ayudarlos a encontrar su propio camino, a veces, guiarlos en medio de las sombras de la vida. Amanda pensaba frecuentemente en Julio y en su viaje. A veces, durante las tardes silenciosas en su casa, se encontraba reviviendo cada momento de esa historia, desde el primer día en que él entró en su clase, hasta el reencuentro emocional en el día de su boda. Sabía que Julio aún enfrentaría muchos desafíos en la vida, pero estaba segura de que estaba preparado para superarlos. Podía sentir, en cada noticia que recibía sobre él,
que el chico apático y herido que una vez conoció se había convertido en un hombre fuerte, resiliente, y con una profunda capacidad de amar y cuidar de los demás. El tiempo pasó, y Amanda continuó recibiendo noticias esporádicas de Julio. Supo que se convirtió en un músico respetado, conocido no solo por su talento, sino también por su sensibilidad y empatía, características que Amanda sabía que había ayudado a nutrir en él. Estas noticias siempre traían una sonrisa a su rostro y un calor a su corazón, pues le recordaban que el esfuerzo de años atrás había dado frutos. Amanda nunca buscó reconocimiento por su papel en la vida de Julio, pero se sentía profundamente satisfecha al saber que había hecho una diferencia. Para Amanda, eso era la esencia de ser profesora. No se trataba de fama o elogios, sino del impacto silencioso, casi invisible, que se tiene en la vida de alguien, muchas veces sin siquiera darse cuenta. En una tarde tranquila, muchos años después, mientras estaba sentada en su jardín, reflexionando sobre su larga carrera, Amanda escuchó el sonido de pasos en la entrada de su casa. Era un sonido familiar, pero mezclado con otras voces, risueñas y alegres. Cuando levantó la mirada, vio a Julio, ahora más mayor, acompañado de su esposa y 2 hijos pequeños. Sus corazones se llenaron de alegría al verlo, y ella se levantó para recibirlos con un abrazo cálido. «Profesora Amanda, pensé que ya era hora de presentarle a mi familia», dijo él, con una sonrisa que iluminaba su rostro, aún llevando ese brillo que Amanda había conocido tantos años antes. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a Julio. Estaba allí, frente a ella, un hombre realizado, con una hermosa familia, y no podía contener la emoción. Sentía una alegría profunda en su corazón, una sensación de plenitud que pocas veces había experimentado en la vida. Pasaron la tarde juntos, conversando sobre la vida, recordando los viejos tiempos y compartiendo historias sobre los viajes que habían vivido. La esposa de Julio, Carolina, y sus hijos, estaban encantados de conocer a la mujer que había sido tan importante en la vida de Julio. Amanda escuchaba atentamente mientras Julio narraba episodios de su vida, los desafíos que había superado y los logros que había alcanzado. Con cada palabra, con cada recuerdo compartido, Amanda se sentía cada vez más agradecida por haber tenido la oportunidad de ser parte de ese viaje. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Amanda miró a Julio y a su familia, sintiendo una paz interior que nunca antes había sentido. En ese momento, supo, sin lugar a dudas, que había cumplido su misión en la vida, no solo como profesora, sino como una guía, un faro para aquellos que necesitaban un poco más de amor y comprensión. Era una realización silenciosa, pero inmensa, saber que, de alguna manera, había contribuido a la felicidad y al éxito de quien un día fue un niño perdido y solitario. Al despedirse, Julio sostuvo la mano de Amanda con fuerza, su mirada fija en la de ella, y dijo con la voz ahogada por la emoción: «Profesora, no podría haber logrado esto sin usted. Me dio fuerza cuando más lo necesitaba y me mostró el camino cuando todo parecía oscuro». Amanda sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Sabía que esas palabras eran verdaderas, pero también sabía que Julio había encontrado su propia fuerza a lo largo del camino. «Y yo no podría haberme convertido en la profesora que soy sin ti, Julio. Me enseñaste el verdadero significado de lo que es educar, y por eso, te estaré eternamente agradecida». Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto, con la certeza de que sus lazos eran indestructibles, formados no solo por el destino, sino por el amor y la empatía que compartían. Amanda se quedó allí, observando a Julio y a su familia alejarse, sintiéndose completa. Sabía que ese capítulo de su vida había sido cerrado de manera perfecta, pero que el impacto de lo que había vivido con Julio seguiría resonando en todo lo que hiciera. Esa noche, al entrar en su casa silenciosa, Amanda miró nuevamente la pulsera y el frasco de perfume que descansaban en la repisa. Los tocó con cariño, sintiendo el aroma suave que aún impregnaba el aire a su alrededor. Sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, la lección que había aprendido con Julio sería suya para siempre, la de que, en cada alumno, hay un universo de emociones, desafíos y potenciales,
y que el verdadero papel de un profesor es ayudar a revelar la luz que existe en cada uno de ellos. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. ¡Hasta la próxima!